Y está con nosotros el senador, pero hoy quiero presentarlo también como ex canciller y ex ministro, qué sé yo. José Miguel Insulza, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Mía que me iba a presentar como ex canciller, efectivamente. Sí. Es que Eso quiere decir que vamos a hablar de un tema que a mí no me gusta tanto, pero en fin, démosle nomás. No, oiga, Adelante. vamos a hablar también del tema como senador por Arica y Parinacota, y si quiere partimos por ahí porque entiendo que ya se despacha a ley lo que anoche se había aprobado en el Senado y tiene que ver con esta reforma constitucional en materia de infraestructura crítica que permite, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, las Fuerzas Armadas puedan trabajar, hacer control en fronteras, incluso, si es necesario, detener a una persona y ponerla a disposición del Ministerio Público. Hablemos de eso, que es su zona, por favor. A mí me parece muy bien eso, mire, me parece muy bien, es algo que yo he venido pidiendo francamente hace varios meses. Yo dije hace bastante tiempo que no teníamos gente suficiente para controlar una frontera que es tan grande, es este país. La gente no se da cuenta si uno mira como el país es. Debe ser el país del mundo, digo del mundo, que tiene una proporción más alta o sea, en que la cantidad de kilómetros de frontera es muy grande y la cantidad de kilómetros cuadrados del país es muy chico. Un país que tiene 754.000 kilómetros cuadrados de extensión y 7.000 y tantos de kilómetros de frontera. Está buena esa, podría, entonces, la verdad es que, sí podría verse, por lo tanto, hay que esa visitar proporción. esa frontera. ¿Cómo? Sería interesante sacar ese cálculo en más países, la Claro, proporción de metros cuadrados. La otra vez la saqué con Rusia y con Estados Unidos y salíamos ganando lejos. Mire. De verdad, salíamos ganando lejos. Entonces, con esa tremenda frontera que tenemos, claro, mucha cubierta por la cordillera de los Andes, eso ayuda mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una forma de proteger esa frontera. Antiguamente, durante el gobierno militar, no se le ocurrió nada mejor que minar la frontera del norte, pues. Llegamos a tener varios cientos de miles de minas ahí. Pero esa barbaridad felizmente terminó cuando firmamos, suscribimos, eso cuando era canciller, ¿no? El tratado de eliminación de las minas antipersonales. Y por lo tanto, la frontera quedó mucho más abierta y no hemos encontrado aún una forma adecuada de protegerla. Quiere decir que la frontera marítima la protege la Armada y no se queja. El espacio aéreo lo protege la Fuerza Aérea y no se queja. Y nosotros no entiendo por qué el Ejército de Tierra no se hace cargo de la frontera de tierra, pues. La frontera y sobre todo en el norte. Y eso es lo que se va a permitir que el presidente decida en caso necesario hacerlo. Yo soy partidario de cambiar todas las leyes que hay que cambiarlo y hacerlo de manera permanente, ¿eh? Pero por ahora me satisface que sea temporal. Ya, mire, interesante. Quedó como excepcional la petición, claro, la petición de que el presidente estime que es conveniente por un tiempo acotado. ¿Es como estado de excepción que tienen que renovarse o es indefinido? ¿Cómo quedó? No. No tiene que, digamos, no tiene el tipo de definición que el estado de excepción, pero sí hay que hacerlo cada cierto tiempo, obviamente. Eso quedó así. Ahora, perdón, más bien, la verdad es que lo importante aquí es decir esto, ¿no? Es cuando hay un problema, una situación conflictiva, cuando se producen cosas como la que está pasando ahora. Pero mucha gente cree que las cosas que pasaron, que están pasando ahora no van a volver a pasar dentro de un cierto tiempo. Y yo la verdad es que conociendo los ritmos migratorios de la población en América Latina, creo que nosotros tenemos una cantidad de posibilidades de eso ocurra y además porque junto con los inmigrantes que yo admito, yo fui inmigrante en 2 países, fui inmigrante en Italia y en México, pues. O sea, no estoy en contra de la migración, pero tenemos que asegurarnos de que la gente que viene sea gente que viene por lo menos con algún documento para saber quién es. Ya, José Miguel, ¿cómo quedó, qué funciones puede ejercer las Fuerzas Armadas en el resguardo de nuestras fronteras en estos casos excepcionales que el presidente de la República lo solicita? Bueno, fundamentalmente eso es lo que usted decía al comienzo, o sea, dar cuenta del ingreso de gente ilegal, detenerlos en la frontera, impedir su ingreso y ponerlos a disposición del Ministerio Público
a través de la PDI tengo entendido, pero esa parte no me queda muy clara cómo se va a hacer, porque la ley misma que se dictó trae un plazo para que el presidente de la República dicte un reglamento sobre cómo se va a hacer esto, ¿no? Ya. Y esto... Entonces, no tiene ninguna atribución, en este caso, el acto oficial a cargo, que tiene que ser un general, el acto oficial a cargo no tiene ninguna atribución especial en el sentido de impedir, como en el estado de emergencia, ¿no? Que puede impedir las reuniones o puede limitar la movilidad de la gente. No tiene atribución en ese sentido, no se afecta de manera alguna, no se vulnera de manera alguna los derechos ciudadanos. Ellos simplemente son una labor de vigilancia y de presentación ante las autoridades de la gente que capturan en la frontera. ¿Y cómo va a ser el trabajo en coordinación con Carabineros? Porque Carabineros está en algunos lugares de la frontera hoy día. ¿Se van a repartir en la frontera? ¿Van a tener zonas para...? Carabineros tiene muy poca gente en la frontera. Sí, pero donde hay un carabinero. Es que no hay suficientes carabineros para eso, pues. Es decir, yo lo decía el otro día, si yo dijera, mira, vamos a usar carabineros. Entonces, conseguimos que el presidente de la República destaque unos 100 carabineros más para acompañar a los 29 que están en lugares de la frontera terrestre en Arica, ¿no? En Arica y Parinacota. Bueno, a esa altura misma me van a empezar a decir todos mis colegas en el Senado que por qué no están en Talca, que en La Serena también necesitan carabineros, que en Copiapó se requieren muchos carabineros, que en todas partes se requiere carabineros. Pues. Se entiende. Pero la pregunta tiene que ver cómo quedó en la ley la coordinación, si en un mismo punto ya hay un destacamento... La coordinación es con la PDI y Carabineros también. Si Carabineros sigue ahí, porque repito, esto está visto como una emergencia, entonces se supone que los carabineros que ahí están van a seguir en eso, ¿no? Van a seguir trabajando en eso. Perfecto. Por eso yo digo, a mí me gustaría que esto fuera más permanente. Perfecto, ok. La única forma en que no lo hiciera el ejército sería que creáramos una guardia fronteriza. Pero eso se puede demorar varios años. Bueno, respecto de los plazos, justamente, porque sabemos que las leyes, una cosa es cuando superan o ya logran salir del Congreso, quedan listas para ir a ley, a tramitación a ley, pero después vienen los reglamentos de las leyes y hay leyes que se demoran 1 año y 2 años en que se pongan en práctica porque no tienen reglamento. ¿Esto puede ocurrir lo mismo, que esté la ley pero que no se pueda utilizar? Bueno, en este caso, efectivamente, la ley que se dictó, la reforma constitucional que se dictó, dice que es para infraestructura crítica, y eso se reglamenta. Pero como se agregó al final también la posibilidad de que cuando había que vigilar más los pasos fronterizos y sobre todo los caminos hacia las ciudades, ¿no? En esa materia. Eso quedó para ser reglamentado por el presidente de la República dentro de un plazo, en este momento no recuerdo, creo que eran algo así como 3 o 4 meses. 3 meses creo que son. Entonces, en 3 meses más podríamos tener operativa esta ley. Exacto, es así. Buena cosa. Pasemos al segundo tema que usted quería escabullirle un poco, porque quedan menos minutos, así que va a poder zafar un poco. Bueno, ¿qué le parece, voy a ir más a lo grueso, qué le parece que es más complejo y más profundo el problema de las filtraciones de Argentina, voy a ponerlo así bien gráfico, bien grueso, o lo del presidente Boric en la CELAC y Perú? ¿Cuál le parece que a usted le inquietó un poco más? Mire, los dos temas son interesantes de analizar dentro de lo mismo que decíamos hace poco, ¿no? Nosotros tenemos esta frontera, tenemos límites, tenemos relaciones con 3 países limítrofes, con los cuales nos interesa mantenerlos lo mejor posible. Es decir, tratar de tener con ellos la menor conflictividad posible, lo cual no es siempre seguro, no es siempre fácil. Cuando hablamos de 7.000 kilómetros de frontera, ¿no? O de frontera de 7.000 kilómetros, sí. No es fácil entenderse con todos los vecinos. Siempre hay problemas, siempre hay algún incidente, alguna dificultad. Entonces, mientras menos problemas tengamos, mejor. Y por eso yo no está de más decir que en realidad estas cosas que han pasado en los últimos días podrían haber, sobre todo el tema de la Cancillería, podría haberse evitado. Fue simplemente una chambonada de una funcionaria que ha pagado fuertemente su error, ¿no? Porque cometió un grave error. Y yo creo en la explicación que se ha dado. Creo que efectivamente ella envió
equivocadamente un mensaje a uno o más periodistas. 4. Y esto, en lugar de hacer una cosa que usted sabe, hacen los periodistas a veces, es decir, oye, me mandaste esto y dijiste, ¿de qué se trata? ¿Por qué me estás mandando esto? Parece que consideraron que esto era de utilidad pública y por lo tanto lo dieron a conocer. Bueno, Ese pues fue el fenómeno. es que uno determina periodísticamente un tema cuando tiene interés público. Y al parecer Evidente, esto era de interés muy público. justo que lo haga. No lo cuestiono de ninguna manera. Todo lo que digo es que en realidad esto provocó Sí. cuando uno tiene que llegar a Buenos Aires a dar una explicación de algo que pasó el día antes en su país o el mismo día en su país, eso ya no es bueno. El presidente de la República no iba a eso, iba a la cumbre de la CELAC. Respecto a la cumbre de la CELAC, el presidente hizo una declaración que a mí yo le he leído bastantes veces. Me parece que es razonable que él diga, mire, yo voy a hablar sobre derechos humanos cuando sea necesario. Lo ha hecho con Nicaragua, lo ha hecho con Venezuela, lo ha hecho con Perú. Sí. Yo creo, sin embargo, lo digo aquí, lo digo francamente, que la delegación peruana, en este caso la canciller, debería haber sido avisada. Por un tema de delicadeza, mira, va a hablar el presidente de la República y se va a aludir a los temas de derechos humanos. Y por favor tengan claro que son estos los temas, que no estamos cuestionando nada déjeme decir una de lo cosa, que está pasando en Perú, etc. Sí. José Miguel, Chile puede ser la gráfica simple. Chile se molestó con el embajador argentino porque estimó que el embajador argentino se intrometió en cosas locales al cuestionar la decisión del Comité de Ministros por el caso Dominga. Chile representa la molestia argentina por esta intromisión, a juicio de Chile. Así es. Perú se queja con Chile porque el presidente Boric, a juicio del Perú, se entromete en cosas locales de la crisis peruana, que hoy es muy difícil por lo demás, y por lo tanto se queja como nosotros nos quejamos de Argentina. ¿O está mal hecha la analogía? Ahora, el presidente acaba de declarar, y esto no cuestiono yo, lo esta mañana en Aysén, Sí. que en realidad él siempre iba a hacer declaraciones cuando se tratara de violación de los derechos humanos. Eso ya ha pasado a ser una política de gobierno y no hay que cuestionarla, solamente pedir que se restrinja eso. Pero la canciller, José Miguel, la canciller de alguna Perdón. manera dice que distorsiona, y lo dijo con todas sus palabras, que un país, los países amigos, algunos particularmente cercanos, se refería a Chile, que distorsionan el juicio, porque da a entender la canciller peruana que el presidente Boric miró solamente un ángulo del problema, que era efectivamente las muertes, y que en esos casos, pero no miró, por ejemplo, policías que han muerto, grupos que según el gobierno peruano, de narcotraficantes y violentos que están quemando, saqueando, no sé si saqueando, pero ejerciendo violencia, y que el presidente a lo mejor habría tenido una mirada no completa de toda la crisis, sino que solamente lo que pasa es que a él le interesaba plantear el tema concreto de los derechos humanos, que muchas veces es poco entendido. ¿En qué consiste el tema de la violación de los derechos humanos? El que viola los derechos humanos siempre, Matías, en la doctrina de los derechos humanos, el que viola los derechos humanos siempre es el Estado. Claro. O sea, si usted si una persona se enfrenta con un policía, que haciendo uso de su autoridad, lo golpea, todo lo demás, eso es una violación de los derechos humanos, claro. Si golpeaba al policía, no, es otra cosa, es un delito. Por supuesto. Pero el tema de los derechos humanos es la violación de los derechos de las personas por parte de la autoridad. ¿Y no es delicado, por lo tanto, el presidente se restringió estrictamente a eso. Ahora, usted me dice a mí, yo creo, claro está que es importante aclarar, y yo creo que el presidente, a lo mejor el presidente lo dejó en claro por omisión, porque no se refirió a la situación política del Perú, no dijo que era necesario hacer elecciones, no hizo ninguna de esas cosas, no se me dijo en ningún tema que no fuera el tema estrictamente de violación de los derechos humanos. ¿Y no hizo su juicio por así decirlo, no entró en el tema constitucional cuando dice que Perú debe cambiar el rumbo? Dice que somos respetuosos de todas las instancias constitucionales o todas las vías constitucionales. Exacto, y somos respetuosos de las instancias constitucionales, es decir, si Perú decide hacer elecciones este año, pues santo y bueno, y se hace elecciones el próximo año también. ¿No le pareció intromisión a usted? Matías, este es un tema de política exterior en que es un cierto cambio con lo que ocurría antes, ¿no? Estamos claros. O sea, yo no estoy diciendo, mire, esto es lo mismo que hemos hecho siempre, no es así. Nosotros siempre hemos tenido un cierto cuidado, una cierta atención
a no meternos en los asuntos incluso de la política de otros países, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Es decir, por ejemplo, durante el gobierno de Allende, que yo estaba en la Cancillería durante el gobierno de Allende, nunca dijimos absolutamente nada del verbo nada, ¿no? De que lo que pasaba en Argentina, en Perú o en Bolivia, nunca. Ya, eso No, simplemente no, esos temas, los temas de las dictaduras militares argentinas estaban exentos de nuestro léxico. Mira. Eso es real. Yo reconozco que en esto ha habido un cambio. Hay gente que opina que es un gran avance, que es importante, porque la mayor parte de los chilenos decimos siempre los derechos humanos son universales. Bueno, si son universales, entonces no hay ningún problema en que los denuncie quien corresponde. Perfecto. José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias, buenas noches.